Quise tomar esta mañana la palabra que voy a llevar a su corazón. Hay una serie de palabras que he dado por todos estos años de ministerio y me puse a mirar, las guardo, las recopilo. Pero ya que este último año hemos estado grabando, y gracias a Oscar que está aquí presente, que me ha llevado a que esto se suba a las redes sociales y se pueda expandir un poco más la palabra, porque hoy los medios de comunicaciones, gracias a Dios, cuando los sabemos manejar de la mejor forma, pueden ser de provecho. Y Oscar, pues el año pasado, en el momento de la pandemia, que nos encerraron 4 meses, se buscaba una alternativa de cómo llegar la palabra a sus hogares, y desde ese momento, pues Oscar, en su creatividad que Dios le ha dado, me dijo: pastor, ¿y por qué no las grabamos y las enviamos por las redes sociales para que las personas que no pueden, la palabra sea llegada a sus hogares? Y de esa forma, pues desde allá, desde el 2020 se comenzaron a grabar y ha sido un éxito total. La semana pasada en la prédica, no sé si ustedes leyeron el comentario, una mujer mexicana me escribe que está un poco como inquieta, y yo cuando me veo la palabra, ¿y qué le pasó? ¿Qué le hicimos? Me dice: estoy inquieta porque no me mandan continuamente las palabras. Nosotros mandamos una palabra semanalmente, posiblemente ella quería todos los días una palabra, y le voy a estar al tanto a ver qué más le puedo subir a las redes para que usted se pueda alimentar. Pero bonito, porque es una mujer que vive en México. ¿Cómo le llegó la palabra? No sé quién se la mandó. En Chile también me han mandado agradecimientos por la palabra. Yo no conozco Chile ni conozco México, pero la palabra sí. La palabra trasciende fronteras. Por eso es importante que usted, cuando la vea, yo la publico en las redes sociales, ¿sí? Y cuando usted entre al canal, por favor, le den a la campana el clic, porque si no le da clic a la campana, no queda inscrito allí. Entonces, cada vez que se suba la palabra, y si usted está inscrito, automáticamente la palabra le va a llegar a su móvil, y usted solamente es abrirla, vuelve y la repasa, vuelve y la escucha, o la obsequia, se la da a otra persona que posiblemente está pasando un momento difícil, y esa palabra posiblemente a usted le habló. Dice: no, la voy a obsequiar, la voy a regalar. Hay amigos, hay familiares, hay compañeros de trabajo, de estudio, que necesitan una palabra, y a veces mandamos tantos memes, ¿no? Tantas cosas de estas que a veces ni edifican, sino destruyen más bien el corazón y la mente del hombre. ¿Por qué no mandar algo que sí edifique, que transforme y que traspase a otro nivel de vida? Entonces, por eso es importante que cuando usted vaya al canal de YouTube, ¿sí?, con el nombre o el título que se le da la enseñanza, o con el nombre mío, y entre allí, le dé clic. ¿A dónde? A la campanita que está ahí. Usted le pega y queda inscrita para que cada semana la palabra le llegue a su móvil, y en su tiempo y a su hora usted la revisa, vuelve y la repasa, o se la concede a otra persona que también necesite. Entonces, en esa dinámica me puse a mirar esta semana todo el archivo de prédicas, y wow, dije: ¿en qué momento se escribió tanto? Pero hay prédicas que a mi corazón hablaron. De por sí, primero la prédica le tiene que hablar al predicador. Primero tiene que estar aquí para poderla expresar a ustedes. Y me encontré con esta enseñanza que ya tiene muchos años, sí, muchos años tiene. Y dije: wow, qué bueno que quede grabada. ¿Por qué no está grabada? Entonces quiero que hoy quede grabada. Posiblemente usted la escuchó en algún momento, o posiblemente no la escuchó cuando la dije en este lugar, pero hoy la va a escuchar y va a quedar grabada para que usted la pueda una vez más repasar. Tengo muchas, y traté de esta semana seleccionar algunas que sé que no están grabadas, y posiblemente en el transcurso de los días, de la semana, los meses, iré trayendo alguna, o lo que Dios me vaya colocando para el momento oportuno que estamos viviendo. Amén. Entonces, saludar de una forma especial a las personas que están en casa y que nos escuchan cada semana, decirles que la paz de Dios abunde sobre cada uno de ustedes, igualmente a los que están aquí en el auditorio, bendecirlos en gran manera. Y quiero tomar una enseñanza para hoy, y la he titulado: procesos que terminan con decisiones. Procesos que terminan con decisiones. Y cuando vamos por el camino de la vida y aceptamos cada uno de nosotros el regalo de la salvación, que por gracia y por misericordia Dios nos la entrega, nos la concede, nos la da a cada uno de nosotros. Entonces, de esa manera
debemos nosotros como hijos de Dios aceptar. ¿Aceptar qué? Aceptar el regalo, porque vuelvo y repito, es un regalo que Dios nos dio, aceptar el regalo y poder que el Espíritu Santo de una u otra forma nos lo entrega, nos lo da. ¿Para qué este poder? Para que nosotros podamos contrarrestar. ¿Contrarrestar qué? El pecado. Entonces, cuando miramos de esta perspectiva la vida, la salvación y la vida cristiana, lo podemos mirar que son un proceso. Es un proceso. La vida del ser humano en general, sea el que sea, se da en un proceso. ¿Para qué? Un proceso diario que nos va a llevar a tener de nosotros una toma de decisiones. La vida como tal es un proceso. Hoy comenzó un proceso nuevo, se levantaste, ya desayunó posiblemente, está en casa de papá, ahorita saldrá algunos quehaceres o irá a trabajar, en la tarde descansará, volverá a salir. Todo esto que estoy hablando son procesos. Y la vida de eso está diseñada, de procesos. Pero dentro del proceso, dentro del caminar de la vida, vas a tener o vamos a tener que tomar decisiones. Que muchas veces no son las mejores, pero la idea en esta mañana es que a través de la palabra aprendamos a tomar decisiones sabias en el nombre del Señor. Ahora, cuando entramos en este proceso de tomar decisiones diarias que debemos de tomar, Dios Padre nos da provisión. Dios Padre nos da la directriz correcta. ¿Para qué? Para acceder a todo lo que necesitemos dentro del proceso de una toma de decisiones. Por eso es importante estar inundado en la palabra de Dios. Por eso es importante estar caminando en la presencia de Dios. Por eso es importante estar atento a la voz de Dios, para que cuando lleguemos a este proceso y comencemos a caminar, nos podamos llevar una buena decisión. Entonces, ahí el Señor nos da de su Espíritu, nos llena de la armadura de su Espíritu, nos da revelación de la palabra y nos lleva a inundarnos en oración. En estas actitudes que estoy hablando, se va a poder llegar a tomar una mejor decisión de vida, que sea la decisión no conforme a mi corazón, sino que sea la decisión conforme a la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos. Entonces, cuando nos inundamos en esto, déjeme decirle que vas ganando. Y la pregunta que puede saltar, ¿por qué? ¿Por qué necesitamos entrar en esto que usted está hablando, pastor? Porque la batalla que tenemos al frente es una batalla que está a diario. A diario está la batalla. Hoy se levantaste, sí, sé que está con la cobertura de Dios, pero el enemigo no va a descansar. Es más, usted se vino y él vino detrás suyo. Es más, usted está ahí y posiblemente está al lado suyo sentado. Usted está esperando en la puerta cuando salga. Esto es un proceso a diario y no se asuste porque diga esto. Entonces, la dinámica ¿cuál es? Que nosotros vamos a estar al frente de una batalla. Estamos en la primera línea de batalla. ¿Luchando cuándo? Todos los días. Es una batalla feroz a diario. Y la idea es que la decisión que tengas que tomar, no la tomes bien, sino la tomes mal. Entonces, por eso es importante estar equipados con la armadura del Espíritu Santo. Pero lo mejor de toda esta historia que estoy así haciendo introducción, lo mejor de todo esto es que la batalla ya está ganada. La batalla ya tiene una victoria. Pero, ¿cómo accedo a la victoria? Para que esa batalla sea ganada. Quiero que me acompañe, por favor, a la palabra del apóstol Pablo a los Romanos en el capítulo 7. Y vamos a leer un par de versículos desde el versículo 7 y nos vamos a inundar un poco ahí adentro. Y leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y por la bendición de su Santo Espíritu. Dice la palabra: ¿qué concluiremos? ¿Que la ley es pecado? Hace pregunta el escritor. De ninguna manera. Sin embargo, si no fuera por la ley, no me habría dado cuenta de lo que es el pecado.
Por ejemplo, nunca habría sabido yo lo que es codiciar si la ley no hubiera dicho, no codicies. Pero el pecado, aprovechando la oportunidad que le proporcionó el mandamiento, despertó en mí toda clase de codicia, porque aparte de la ley, el pecado está muerto. En otro tiempo, yo tenía vida aparte de la ley, pero cuando vino el mandamiento, cobró vida el pecado y yo morí. Versículo 10, por favor. Se me hizo evidente que el mismo mandamiento que debía haberme dado vida, me llevó a la muerte. Porque el pecado se aprovechó del mandamiento, me engañó y por medio de él me mató. Concluimos, pues, que la ley es santa y que el mandamiento es santo, justo y bueno. Versículo 13. Pero entonces, lo que es bueno se convirtió en muerte para mí. Hace la pregunta una vez más. De ninguna manera, más bien fue el pecado lo que, valiéndose de lo bueno, me produjo la muerte. Ocurrió así para que el pecado se manifestara claramente, o sea, para que mediante el mandamiento se mostrara lo extremadamente malo que es el pecado. Versículo 14. Sabemos en efecto que la ley es espiritual, pero yo soy meramente humano y estoy vendido como esclavo al pecado. Wow. No entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Ahora bien, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo en que la ley es buena. Pero en ese caso, ya no soy yo quien lo lleva a cabo, sino el pecado que habita en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que descubro esta ley. Cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal. Porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios. Pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. Soy un pobre miserable, dice Pablo. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? Amado y eterno Padre, tu palabra ha sido leída a tu pueblo en esta hora. Y pido que a partir de estos cortos versículos podamos introducirnos, Señor, en un proceso, que al final del proceso terminemos con decisiones sabias delante de ti. Tu pueblo ha recibido tu palabra. Te pido, Señor, que a partir de este momento, toda palabra, Señor, que salga de mi boca sea palabra de tu espíritu y no palabra de hombre. Y que el corazón de tus hijos aquí presentes en esta mañana sean receptivos a la voz de tu espíritu. Gracias te doy a ti, Señor. Llévate toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza es para ti. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. En esta carta que escribe el apóstol Pablo a los romanos, está hablando de un conflicto que hay ahí interno en el hombre. Y es el conflicto con el pecado, que a diario cada uno de nosotros tenemos. Por muy cristiano que sea, por muy evangélico que sea, por muy católico que sea, por mucha creencia que tenga, vamos a estar lidiando con este flagelo que está ahí a diario, que es el pecado. Y Pablo está hablando de una forma magistral, ¿no?, lo que concierne a esto. Y Pablo reconoce ahí en la escritura que acabamos de contemplar que existe la ley del mal. Hay una ley del mal. Pero cuando Pablo dice que el mal está en mí, quiere decir el apóstol Pablo con estas palabras que el mal es como un inquilino
como un hospedador que viene y mora en la carne del hombre. Viene y se introduce en el ser del hombre. Cuerpo, alma y espíritu. Entra como un inquilino, pernota dentro de nosotros. Está hablando Pablo de esta forma. Y vemos que el mal reina como un dueño, y escúchame esto, ilegal. El mal, la maldad, el pecado, viene y mora, viene y entra, viene y reina como un inquilino. Viene y mora como algo o alguien que no tiene derecho, pero se introduce. Porque no tiene derecho que él habite acá. Porque la Escritura me dice en el Génesis que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Para que dominemos. Para que dominemos. Eso me dice a mí la palabra del Génesis, comenzando la Biblia. Pero cuando entro en esta lectura bíblica, vemos cómo el mal reina como si fuese dueño de ese espacio en el corazón del hombre. Entonces se vuelve un dueño ilegal, no tiene partida para estar ahí, pero yo le he dado el espacio para que él habite y more en mí. Por eso muchas veces se torna difícil la vida. Por eso se vuelve tediosa la vida, cansada, agobiada y sin ilusiones. Porque he dejado que este inquilino llamado pecado, llamado vida, que no tiene fin, entre y pernote y me robe lo que es legal. La palabra nos dice que hemos sido diseñados para tener dominio, para poder fructificar, multiplicar, llenar, someter y dominar. Y lo decía el domingo pasado, ¿en qué momento se pierde el dominio de poder estar en lo que Dios me concedió por gracia y por misericordia? ¿En qué momento se pierde? Pues déjeme decirle que fácilmente cuando yo dejo reinar a este inquilino, donde yo tengo libertad, ahora viene cautividad. Y de eso se ve mucho en las diferentes personas. Pero Pablo sigue diciendo que el mal es lo que constituye a los hombres pecadores, en lo que acabamos de leer. El mal trae una constitución ¿de qué? De pecado. ¿A quién? Al hombre, que deja el espacio de que este inquilino entre y pernote en nuestra vida. Entonces nos volvemos hombres pecadores. Pero mire por un momento y observemos en la carta de los Romanos, en el capítulo 5, versículo 19, por favor. Allí Pablo nos da una directriz y podemos observar dónde viene o de dónde se produce este flagelo. Dice la palabra, Romanos capítulo 5, versículo 19, porque así como por la desobediencia de uno solo muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno solo muchos serán constituidos justos. Están los dos paralelos, ¿sí? El mal y el bien. Y Pablo nos lo muestra a través de este versículo, cómo se ha producido, cómo se ha constituido este flagelo del mal por causa de la desobediencia de uno. Y usted sabe cuál fue el uno en el huerto del Edén, Adán. Ahora, en Cristo Jesús, ese uno que se llama Cristo nos da el privilegio de ser constituidos justos. Pero aquí, qué pena, ¿para quién es esto? Para el que ha recibido a Cristo en su corazón. Y lo dije y lo sigo diciendo. Si yo le pregunto a cada uno de ustedes que están aquí y los que están en casa, ¿ustedes son hijos de Dios? La pregunta inmediatamente es, claro que sí, pastor, yo soy un hijo de Dios. ¿Me está preguntando a mí? Yo soy un hijo de Dios. Y si yo le digo que no, posiblemente no voy a ser muy bien recibido en su casa. Pero es que la palabra me dice que nosotros somos criaturas de Dios. ¿Sí o no? Eso me dice la Escritura. Y si no, revisemos por un momento el Evangelio de Marcos. Vamos y me acompaña Marcos. Tome su Biblia y retroceda unas cuantas hojas allí de su Biblia. Y vamos a Marcos, capítulo, por favor, capítulo 16, versículo 15.
Y hablo con los amigos que nos visitan por primera o segunda vez. Y hablo con los que están en casa y que están escuchando esta enseñanza, que sé que va a edificar su corazón en hoy. Marcos capítulo 16, versículo 15 dice, les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. ¿A toda qué? Eso fue para usted y eso fue para mí. Porque somos creación de ¿quién? Entonces quiere decir que su vida y mi vida está diseñada en ese ambiente. Somos criaturas de Dios, nos diseñó el Señor. Versículo 16. El que crea, aquí entra a cambiar todo el concepto. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Y aquí entra un principio que no es el pastor que está obligando, es la palabra, a ser bautizados. Pastor, pero es que yo cuando era muy pequeñito, de ojos azules y bien parecido, yo fui bautizado. Es más, tuve madrina y padrino. Pero pregunta, ¿usted tenía uso de razón? Te bautizaron por un pensamiento de, pero usted no tenía uso de razón. Y a mí lo que la palabra me enseña es que en la edad primaria lo que hizo Dios fue presentar a su hijo en un altar, presentarlo. José y María presentó a Jesús. Pero en la edad adulta, que ya tenía raciocinio, que ya pensaba que era bueno y que era malo, dice que bajó al Jordán y fue bautizado por Juan el Bautista. Diferente a lo que posiblemente las doctrinas nos han enseñado. Entonces, ¿qué pasa? Vuelvo a la pregunta, ¿eres criatura o eres hijo de Dios? Ok, usted conoce su respuesta, se la dejo ahí en su corazón. Pero cuando yo me inundo en la palabra, hay una forma para yo llegar a ser hijo de Dios. Y lo bonito de esta historia es que el hombre en su condición humana le queda difícil ser hijo de Dios. Es más, no es capaz. Pero Dios nos da una alternativa en Juan, el evangelista. Y acompáñeme por favor a Juan capítulo 1, versículo 1. Ahí, el inicio del evangelista. Dice la palabra, en el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. ¿Queda claro ahí ese trabalenguas? En el principio ya existía el verbo, ya existía el verbo. Y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Quiere decir que la presencia de Jesús ya existía. Para los que dicen que Jesús no existe, que es un profeta que existió, pero hasta ahí llega. Ya existía el verbo. Y se lo demuestro que sí era Jesús. Bajemos un poquitico más, por favor. Y vámonos ahí, al versículo 11. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo reconocieron. Entonces quiere decir que el verbo que estaba en una estancia 100% espiritual, Dios es un espíritu, hace que el verbo, hace que él se convierta en vida humana. Entonces, ¿qué hace el verbo? Desciende en una figura llamada Jesús, el Nazareno, el hijo de María. Sale al escenario, a la palestra humana, a predicar un mensaje de salvación, porque los padres primitivos habían desobedecido al plan diseñado por Dios. Y el plan se cumple. Entonces, ¿qué hace él? Hace una transfiguración, desciende a la tierra como el Hijo de Dios. Pero dice la Escritura, no lo digo yo, la palabra lo está diciendo, que vino y a los suyos vino y los suyos no le conocieron. Pero me encanta, y aquí donde usted tiene que agarrarse, el versículo 12, por favor. Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Quiere decir que a los que reciben, lo reciben en su corazón y cumple con las ordenanzas y los mandamientos y preceptos que Él ha escrito en esta palabra. Y uno de ellos es ser bautizado. Vaya y predique a toda criatura, y todo aquel que sea bautizado y crea será salvo. Entonces vuelvo y hago la pregunta, ¿eres criatura o eres hijo?
contéstasela usted con Dios y al final me va a decir bien. Ahora, retomo la enseñanza una vez más. Entonces decíamos que este mal viene desde aquel momento en que por uno entró la desobediencia, pero por uno entró ¿qué? La obediencia. Y esto me hace creer que hemos sido constituidos justos cuando hemos recibido a Cristo en el corazón. Ahora, observemos por un momento y retomemos una vez más la enseñanza, que el mal se produjo fue por la desobediencia de aquel padre primitivo, que fue ¿quién? Adán. Esa desobediencia constituyó, hizo que los hombres entraran como pecadores, que hasta el día de hoy se mantiene vigente esta actitud de que haya ¿qué? Pecado en el corazón del hombre. Y aquí entro a desenglosar un poquito la temática de la enseñanza. Dios en su amor siempre nos ha querido dar ¿qué? Libertad. Nos ha dado de su libre albedrío. Pero por causa de la desobediencia, que ya la describimos y vimos de dónde comienza, ¿qué pasó? Por causa de esta desobediencia, el hombre pierde este libre albedrío, pierde una libertad. Y cuando miramos esta frase que es muy usada en nuestra retórica cristiana, el libre albedrío, podemos decir que es la capacidad, ¿sí?, que Adán tenía de obedecer o de desobedecer. Tenía las dos alternativas y usted sabe cuál tomó él ya, por causa de la historia bíblica. Pero tengamos un poquito de atención y póngame toda la atención acá. Para ser libres, no solo debíamos tener la oportunidad de escoger el bien, sino también la humildad para escoger o desechar la maldad. ¿Eso en quién estaba? ¿En Dios o en usted? En nosotros. Y eso al día de hoy se sigue contando igual, se sigue hablando igual. Pero la curiosidad que vemos allí en Adán, en este hombre primitivo que la Biblia habla, lo llevó a conocer el mal. Y debido a su desobediencia se instituyó lo que conocemos hoy como la ley del mal en la carne del hombre, el pecado. Ahora, por causa de la desobediencia se constituye la ley del mal o el pecado, ¿a dónde? En el hombre. Y aquí usted me podrá saltar haciéndome preguntas. Y esta pregunta se la hace uno muy usual, más cuando está entrando en los caminos de Dios. ¿Por qué Dios permite el mal? ¿Por qué Dios permite tanto COVID, pastor? ¿Por qué Dios permite tanto flagelo? ¿Por qué Dios permite tantas guerras, tantas epidemias? Y usted podrá enumerar las tantas que ha tenido la raza humana durante toda esta historia. Cuando miramos este flagelo del mal, podemos decir que es una naturaleza adquirida en la posición, en la naturaleza aún del camino del bien. Es una naturaleza que adquirimos, el mal, y que en ese proceso de la vida, como lo dije al principio, para llegar a tomar decisiones, muchas veces nos vamos a inundar en este recorrido de una naturaleza que vamos adquiriendo. Y muchas veces esa naturaleza que vamos adquiriendo es la posición a la naturaleza muchas veces del bien o del mal. Pero el mal lo tomamos muchas veces por herencia. Pero va a llegar un momento de la vida donde usted tiene que tomar la mejor decisión. Lo sigue albergando o lo desecha. Ya no es de papá, ya no es de mamá, ya no es de las genealogías pasadas, ya no eso viene, no, es suyo. Y por eso usted está en esta mañana aquí, escuchando esta palabra, para poder hacer un proceso nuevo en su vida y poder tomar una mejor decisión, que sé que le va a servir si la toma en la mejor forma. Pero ¿qué hace que todo esto, de una u otra forma, se convierta en malo? Guerras, epidemias, enfermedades.
que usted sabe y están a la orden del día. Ayer hubo un terremoto en Haití, 7.2, devastador las imágenes que muestran. Devastador. Y a diario vemos esto. Pero aquí la pregunta que yo formulo, o yo dejo en su corazón: ¿qué hace que todo esto sea malo? ¿Por qué hace que todo esto sea malo? Pregúntese por un momento. Lo gobierna el enemigo. Entonces, ¿qué hace que todo esto se convierta en malo? Escúchame esto. Y se lo ilustro con de esta forma. Coloque allí en la obra teatral que voy a diseñar en este momento a una mujer o un hombre, un ser humano. Y ese ser humano toma un vaso de agua, ¿sí? Y a ese vaso le aplica el agua, pero le aplica un poco de veneno. Lo bate y se lo toma. Yo le hago la pregunta a usted que está ahí observando la escena que estoy armando. La pregunta es la siguiente: ¿qué sucede cuando esta mujer disuelve el veneno y se lo toma? Se muere. Lógica, se muere. Sí, se muere. Ahora la pregunta es: ¿quién mató a la mujer? ¿Quién mató a esta mujer que disolvió un poco de agua con veneno y se la tomó? Ella tomó la decisión. Oído, el vaso estaba ahí en su punto, el agua estaba en su punto y el veneno estaba ahí. Posiblemente yo pude haber disolvido tantico veneno y echarle pronto allá a los animales que se arrastran, o no sé, o para tumbar una plaga en la mata. Pero ella toma una decisión de disolverlo y tomárselo para quitarse su vida. Esa fue la decisión de ella, no la decisión del vaso, ni del agua, ni del veneno. Porque el vaso, el agua y el veneno no toman decisiones. La decisión fue de ella. Si usted hoy está pasando por un momento nefasto de tu vida, si hoy estás corriendo sin rumbo fijo, es tu decisión. Si hoy quiere vivir en la penuria, la miseria, la pobreza, el engaño, la traición, el cansancio de la vida, es tu decisión. Ay, pero es que yo nací en un hogar. Ay, pastor, si le contara las tragedias de mi vida atrás. Es tu decisión. Es la decisión que tomamos. Y ahí por eso hacía la pregunta: ¿quién la mató? No la mató el agua, no la mató el veneno. Fue su propia decisión. Ahora, eso sucede a partir de un acto surgido de la voluntad, muchas veces deprimida, muchas veces cansada, muchas veces agobiada. Son decisiones que se toman en un momento crucial de la vida porque han caminado procesos no conforme a la voluntad de Dios. Estoy hablando de un flagelo que está a la orden del día. Pero no lo mire como una muerte física, porque posiblemente hoy no está muerta todavía. Pero como dicen en el adagio popular, está muerto en vida. Camina porque le toca que caminar, piensa porque le toca que pensar, duerme porque le toca que dormir, pero no siente satisfacción con nada de esto. Y su vida cada día se va tornando más tosca, más ruda, más lenta, donde no quisiera levantarse hoy, no quisiera pensar, no quisiera hacer nada en su vida por causa de las decisiones anteriores que ha tomado. Los procesos de ayer, los procesos de antier, los procesos de la infancia, de la adolescencia, de la preadolescencia y de la edad adulta son posiblemente procesos que se han hecho en andamiajes de maldad, de engaño, de mentira, de traiciones. Y hoy, posiblemente la decisión que estás a punto de tomar no es la mejor, porque eres tú la que eres causante de la decisión. Y vemos a través de esta historia que enmarqué rápidamente, que terminó con una decisión de muerte. Pero posiblemente hoy las decisiones que tome necesitan estar esculpidas bajo la mano de Dios. Si Dios no camina contigo, posiblemente la decisión que tengas que tomar ahorita, más tarde o mañana, va a ser una decisión nefasta
porque has caminado procesos sin la guianza y sin la dirección del Señor. Déjeme decir una cosa. El mal que tanto hablamos, el mal del cual tanto decimos, ese mal no está en las cosas, sino está en la mente de la persona. Y ya dejemos de echarle tanto culpa al diablo. Déjelo tranquilo allá que se revuelque solo. Sí, porque todo es el diablo. Y ahora no metemos al diablo y nos metemos a la mamá, al papá, a los hermanos, a la ciudad, al político, a los que se roban la nación. Sí, para buscar, buscamos. Pero ojo, es tu decisión. Entonces, en este caso, la maldad no está en las cosas, en los escenarios. La maldad está en la mente de la persona que maquina con malas decisiones por causa de traer procesos que no han sido los mejores en Cristo. Entonces dejemos de estar echándole agua sucia a todos los que están a nuestro alrededor. No, usted misma se está echando su agua sucia por causa de tu decisión que has tomado hoy. ¿Por qué? Porque a mí la palabra me enseña que Dios lo hizo perfecto al hombre. Dios no lo hizo a pedazos. Vaya y camine con una pierna y por ahí entre 10 años le doy la otra. Venga y te doy los dedos hoy y mañana te doy. No, Dios te hizo perfecto. Nos hizo a imagen y semejanza de Dios para que tuviéramos dominio. Esto es una repetición de la repetidera que no me cansaré de decirlo, porque a veces se nos olvida que somos imagen y semejanza de Dios y parece que somos imagen y semejanza del diablo por la causa de la vida que estamos llevando. Pero la palabra me está diciendo que somos diseño perfecto de Dios, que somos una de las maravillas que Dios hizo en la creación. ¿Y se la dio a quién? Al hombre. Y de esas maravillas que Dios nos dio, en ese diseño perfecto que nos hizo, una de las cosas maravillosas que usted tiene y yo tengo hoy es la libertad. Pero que por causa de malas decisiones, ¿qué? La perdemos. Y esa libertad plasmado en la palabra, o nos ha enseñado que es una libertad para poder ejecutar y para poder tener dominio en lo que Dios nos creó, lo que está a su alcance: casa, hogar, familia, salud, bienestar, todo lo que usted hoy compone su vida, ¿sí? Usted tiene dominio sobre eso. Pero lo decía la semana pasada, perdimos el dominio. Ahora los hijos nos dominan, ahora el gota a gota nos domina. Ahora la salud nos domina, la mala salud nos domina. Todo nos domina. Ahora somos esclavos de un dominio que se llegó a mi vida por causa de mis decisiones. ¿Por causa de qué? De mis decisiones. Ahora, si estamos hablando de dejemos de hablar tantico del flagelo y hablemos ahora de esa pincelada perfecta que dio Dios, que es la libertad. ¿Qué es eso? De pronto se le olvidó, yo se lo repito. Es la capacidad que tenemos de ser criaturas libres de una esclavitud. Eso es libertad. De eso se compone lo que Dios quiere. Cuando decimos y hablamos de esta libertad, es la capacidad que tenemos de ser criaturas libres. Oído, se lo voy a colocar diferente. O esclavas. Cuando hablo de libertad, hablo de las dos. Es una capacidad que usted y yo tenemos de ser criaturas libres o esclavas. ¿Cuál toma hoy? ¿Cuál toma? Eso es libertad. Dios te da libertad para que usted tome esta o tome esta. ¿Y quién lo hace? Su decisión. ¿De dónde surge el mal? ¿De dónde viene el mal? Surge indirectamente. Escúchame esto. A través de la libertad del hombre. Por eso estoy colocando indirectamente, de la libertad del hombre. Por eso nadie puede culpar a Dios. Porque somos especialistas, ¿no? Hacemos maestrías y posgrados en castigar a Dios, en echarle la culpa a Dios. Y le tenemos todo el andamiaje de una retórica
por tu culpa me diste ese papá, me diste esa mamá, me diste a este pueblo, me dice, no, quieto, ojo, no suelte palabras que no son. Ese mal que tanto hemos hablado y que posiblemente usted se sabe de dónde ha surgido, surgió indirectamente de ser criaturas libres. Sí, Señor, o esclavas. De ahí comienza a resurgir. Por eso digo, nadie puede culpar a Dios del mal. Porque cuando llega y se gesta en una decisión de su mente, es la escogencia voluntaria que el hombre hace a raíz de eso. Dios deja una libertad. Por eso la palabra de Deuteronomio dice, hay camino de bien y camino de mal. Pero yo te aconsejo que tomes el camino del bien, porque te irá bien a ti y a todas tus generaciones. Nos hace una salvedad, pero Él nos deja la libertad para que su decisión sea, ¿qué? La mejor. Santiago, por favor me acompaña ahí a Santiago, capítulo 1, carta o epístola del apóstol. Dice en el capítulo 1, versículo 14, por favor. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Versículo 15. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. Lo dice el apóstol, es una palabra apostólica. ¿Qué pasa con esto? Me encanta porque en lo que Dios hace visible el mal. Sí, no lo escondió. Dios hace visible el mal, pero el hombre lo hace evidente en su decisión. Génesis capítulo 2, versículo 17, y se lo muestro por la palabra. Génesis, por favor, capítulo 2, versículo 17. Pero el árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. Está siendo visible el mal. No lo está escondiendo. Pero el hombre, usted y yo, lo hacemos evidentes en nuestras decisiones. ¿Qué toma? ¿El bien o qué tomas? El mal. Entonces, cuando yo estoy mirando esto, veo que el mal proviene del abuso de la libertad moral que Adán, en este caso, y nosotros en cierto momento de la vida tuvimos como criaturas libres. Entonces viene y se enraiza, viene y entra el mal, proviene de ese abuso, ¿sí?, de la libertad moral. ¿Y por qué viene? Porque perdimos hace rato el dominio sobre lo que Dios nos entregó. Entonces, lo que usted hace, lo que usted piensa, lo que usted anhela y desea hacer, no tiene garantía que sea la mejor decisión por causa de no tener a Cristo en su corazón. Y aquí comienza usted a mirar cuán importante es que usted no sea criatura, sino sea, ¿qué?, hijo de Dios. Vas a comenzar ya a descubrir el por qué es importante que deje de ser criatura y se involucre en ser un hijo de Dios. Dios es soberano y nos ha entregado automáticamente todo, pero hemos destruido lo que Dios ha hecho. Para muchos se ha escuchado y se dice que Dios permite el mal. Pero Dios no lo impuso. Dios no impone. Dios no impone. Para muchos Dios permitió el pecado, pero Dios no lo cometió. ¿Queda claro eso, no? Dios no cometió el pecado. Lo que yo sí sé por la palabra que nos enseña a diario
esta santa palabra que nos enseña a diario, lo que yo sí sé por ella es que Él, por su amor, permitió la entrada de Cristo Jesús para destruir ese pecado. Eso sí lo conozco yo por la palabra, que Él permitió que lo que estaba en un estado espiritual, el verbo, vuelve y retoma Juan, lo que estaba en un estado espiritual, viendo que la humanidad se desenfrenaba en delitos y pecados y no tenía salvación eterna, con el cual fue hecho el original, el diseño original de Dios es que el hombre fuera ¿qué? Eterno. Ese fue el Génesis. Pero el hombre en la desobediencia cae, transita su proceso de vida, toma decisiones nefastas. Entonces él dice, no, yo di una palabra y la palabra se cumple. La palabra se cumple. Entonces el verbo que estaba en condición espiritual desciende, se vuelve carne, habita entre vosotros. A lo suyo vino, pero los suyos no lo conocieron. Pero todo aquel que lo recibe en su corazón y lo hace hijo de Dios, pasará a otro nivel de vida. Ahí viene Jesús a la tierra y hace que todo este andamiaje caiga. Y Él cumple la función, destruir ¿qué? La maldad y el pecado a través del acto que hizo en la cruz del Calvario. Dice Gálatas que Él se hizo maldito por causa de que su libertad prevaleciera. Pero tienes que recibirlo. Tienes que hacerlo como su único y suficiente Salvador de su vida. ¿Y de dónde proviene todo esto, pastor? ¿De dónde proviene todo este mal? ¿De dónde proviene todo este andamiaje que usted nos está hablando? Mire, cuando yo reviso la escritura, voy a anotar algo y se lo dejo marcado ahí en su corazón. Nadie va a poder atribuirle pecados a otra persona. Nadie va a poder atribuirle su decisión horrible que tomó por causa de nada. Eso no puede suceder. Si usted posiblemente le ha estado echando culpa a sus padres, a sus generaciones anteriores, al gobierno, a la nación, yo no sé a qué le está echando culpa, déjelo quieto ahí. Porque nosotros somos responsables por mi propio pasado y por sus respectivas consecuencias que tenga adelante. Sí, podemos haber nacido en un hogar que, ay Dios mío santo, ni para qué recordarlo, pero en la edad que tienes, en el proceso que estás caminando hoy, tú eres dueña de tu propia decisión. Si sigues caminando con ese andamiaje oscuro, o cambias el andamiaje por un andamiaje mejor. Esto va a depender de usted, no va a depender del pastor, ni de su papá, ni de su mamá, ni nada, es de usted. Si usted quiere seguir revolcándose en ese lodo cenagoso o quieres cambiar decisiones de vida. Ahora, yo soy partícipe desde luego de mis propias decisiones. Pero ¿por qué no se puede parar, Señor? ¿Por qué no se puede parar, pastor? ¿Por qué no se puede parar este mal que se está haciendo a diario y que lo vemos corriendo a diario? Cada día esto se desenfrena en más y más y más maldad. ¿Qué podemos hacer? Pues déjeme decirle algo. Dios no lo puede parar. Suena como raro, ¿verdad? Dios no lo puede parar. Dios no va a poder parar el libre albedrío del hombre. Dios no puede parar la libertad. ¿Y por qué no? Porque le estaría quitando algo que le obsequió en el inicio, que era libertad. Él no puede pararlo. Pero es de allí donde nace el mal. Sí, nace de allí, pero de una libertad mal administrada. Nace de una maldad que entró, ¿sí?, de una decisión que yo administré mal. Y oído con eso.
Y cuando yo estoy mirando esto, lo de la libertad que hemos tenido, que nos dio allá en el inicio, ¿qué pasa con esto? Nosotros los seres humanos, con esta libertad o con este libre albedrío, muchas veces somos la causa del mal que tenemos. ¿Para qué nos dio esa libertad? Él es soberano. Pero muchas veces la libertad que hoy tienes no la has sabido traducir para el bien, sino para el mal. Por eso, y por una causa más profunda, el mal no puede ser destruido. Porque si entrara Dios a destruir el mal, ¿qué pasa? Todos los seres con libre albedrío y libertad serían destruidos. Porque la destrucción del mal, cuando viene, equivale a la destrucción del libre albedrío o de la libertad del hombre. Yo sé que está pensando y está mecanizándolo ahí en su mente. Y se lo voy a demostrar por una historia bíblica que está ahí en el Génesis. Se la voy a parafrasear, capítulo 6, si quiere anotar el texto para que lo lea en casa. Del 5 al 17 está la historia, pero la voy a parafrasear para darle un poquito más directriz a esto que estoy narrando. Cuando yo miro la palabra bíblica del Génesis, y a través de esta historia que voy a parafrasear rápidamente, quiero mostrarte, cuando Dios destruye el efecto, también destruye la causa. Y por eso Dios no destruye lo que está allí. En el Génesis capítulo 6 nos habla de la historia de Noé. ¿Se acuerdan de la historia de Noé? ¿Qué hace Dios? Era un pueblo perverso. Era un pueblo que estaba en delitos y pecados. ¿Y qué le dice Dios a Noé? Necesito que me construya un arca, un barco, como usted lo quiera llamar. Y su estirpe, su generación entra con las especies que le voy a nombrar. Porque voy a hacer un diluvio. Voy a destruir sobre la faz de la tierra a la humanidad. Pero algo que me causó curiosidad cuando leía en ese entonces la historia es que el Dios agarra un conglomerado, agarra un grupito de familia y la introduce, porque Él no podía destruir todo. ¿Lo pudo haber hecho? Claro. Pero si lo hace, va en contra de su palabra del Génesis. ¿Qué dice? Que hizo al hombre a su imagen y semejanza y le dio dominio para que fructifique, multiplique, llene, someta y domine. Si el hombre, si Dios fuera arrasado con toda la raza humana, como lo hizo casi en su 99.9%, su palabra no tuviera cumplimiento. Entonces, ¿qué hace Él? Arrasa con unos cuantos, pero deja uno que era justo. Colócate acá y voy a mandar diluvio. Él sabía que con ese grupo podía multiplicar una vez más libertad. Ahora, esa es la historia que usted se conoce bíblicamente. Cuando se destruye el mal, se destruye el libre albedrío del hombre. Por eso el Señor hace esta función que le acabo de narrar así rápidamente de la historia de Noé. Y por eso usted va a observar en esta historia, como se la estoy narrando, que cuando Dios decide destruir el mal de la tierra, determina que tiene que ponerle fin a todo ser viviente. Entonces, con la destrucción se termina ¿qué? El ser. Nos destruye. Y por ende se termina ¿qué? El libre albedrío, se terminaría la libertad. Y Él no le haría cumplimiento a lo del Génesis. Entonces, ¿qué hizo? Toma a Noé, lo monta con sus familias, monta animales de la misma especie para que se salven del diluvio, para que se salven de lo que estaba por llegar. En esta forma le da o le deja una vez más la libertad al hombre, para que aprenda en el proceso a tomar decisiones.
Pero ahora Él mismo se hace presente. El diseño original del Génesis, que se perdió por la desobediencia, ahora Él viene y lo ejecuta una vez más. No permite que el hombre lo ejecute en su forma natural, sino que ahora Él viene y se ejecuta para que el plan, el diseño de libertad, el hombre lo pueda volver a obtener. Pero para que esa forma llegue al hombre que camina en un proceso de vida hoy, necesita reconocer a Cristo como su único y suficiente Salvador y aceptarlo en su corazón. Por eso, criatura, no te alcanza para decir que eres hijo de Dios. Por eso vemos a través de la historia cómo Dios tenía un plan perfecto y sigue siendo perfecto hoy. La pregunta que dejo para terminar la enseñanza: ¿qué decisión vas a tomar mañana? Estás en un proceso. Hoy te levantaste un día más para un proceso de vida. ¿Qué decisión vas a tomar? ¿Desesperación? ¿Caos? ¿Qué tienes hoy en tu mente? ¿Estás dejando que este mal venga y te albergue? ¿Que seas partícipe de una destrucción prematura antes de? ¿Qué decisión tienes que tomar hoy? Esto no solamente es para los que nos están visitando por primera o segunda vez, porque posiblemente ustedes dicen, pero es una palabra para los nuevos. No, para usted también. Porque es que a usted no se le ha terminado la gloria aquí en la tierra. Usted todavía sigue respirando, hoy por lo menos está respirando. Y si está respirando es porque tienes que tomar una decisión clave hoy para lo que Dios te va a entregar más adelante. Pero si no entras en esta dinámica, en que el Señor sea el que direccione sus pasos, déjeme decirle que la decisión que tomarás mañana será la más horrible de su vida. Y tendrás que venir a recuperar esta palabra, pero posiblemente ya pueda ser tarde. Que sé que para Dios siempre va a haber una oportunidad más. ¿Qué decisión tienes que tomar hoy? ¿Cómo estás tomando decisiones? ¿Al afán? Los procesos son aquí, son allá iguales con toma de decisiones. Deje de jugar al tapar y al destapar. Deje de jugar a su forma. Deje de pensar a la forma humana, racional. Deje que la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, se haga. Pero para eso yo necesito someterme a un proceso espiritual, que sea Dios el que administre mi vida, que no sean mis decisiones las que hagan dañar mi proceso. Muchas de las decisiones que has tomado no las has tomado con reverencia a lo que Dios quiere hablar. Por causa de la fatiga, por causa del cansancio, por causa del afán del día a día que tenemos, tomamos malas decisiones y no pensamos, no relajamos tantico este cuerpo, esta alma y esta mente, no la dejamos tantico en un stand-by, en un pare, para poder escuchar la voz, sino que queremos hacer lo que pensamos hacer. Ojo, tenga mucho cuidado. Me encanta porque la historia dice que no arrasó con todos, dejó una familia. Y esa familia la colocó en un arca para que la libertad se siguiera manteniendo. Ahora Él viene y ejecuta el plan en una cruz para que cuando usted lo reciba en su corazón y lo haga parte de sus decisiones, esa libertad siga en ascenso. Siga siendo un hombre libre y no un hombre dominado. El problema que vemos a diario en las personas, aún con los cristianos, es que hace rato perdieron dominio y están siendo dominados por sus propias decisiones de vida, porque no han dejado a Cristo hacer la obra maestra. Sí, Él nos dio libertad, pero Él nos dirige, nos orienta, nos capacita, nos instruye, nos corrige. ¿A través de qué? A través de la palabra. Pero como no la leemos, como no la practicamos, no venimos a su recinto a escuchar palabra, sino nos deleitamos en las obras de la carne, en el mundo. Por eso las decisiones que estás tomando hoy posiblemente no son las mejores. El plan no era destruir al hombre, sino colocarlo a través de su Hijo amado, para que por causa de la muerte de su Hijo, usted y yo pudiéramos hoy ser perdonados y salvados de toda maldad. Ya el Señor ha hecho la obra, ya el Señor la hizo. Esa obra maestra ya el Señor la hizo en ti, la hizo en mí. Pero le recuerda algo, está en tu decisión tomarla
o desecharla. Está en tu decisión. La carta de Pablo a los romanos, termino con este texto bíblico. Dice la escritura de Pablo a los romanos en el capítulo 6, por favor. Mire lo que dice allí la palabra, capítulo 6, por favor, versículo 11 al 14. Dice la escritura: de la misma manera, también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan ¿a qué? A sus malos deseos. Versículo 13. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumento de injusticia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes, ¿qué? Han vuelto de la muerte a la vida, presentando a los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya está bajo la ley, sino bajo la gracia. La gracia es la que te alcanzó para que vinieras hoy. La misericordia de Dios fue la que te alcanzó. Y quiero hablar con los amigos que nos visitan por primera o segunda vez. Quiero hablar con aquella mujer, con aquel hombre, con aquella familia que está en casa a través de los medios de comunicación, y que posiblemente los procesos de la vida hasta el día de hoy no han sido los mejores, y posiblemente las decisiones que has tomado no han sido las mejores. Procesos que se han troncado, procesos que se han aniquilado, procesos que se han estancado, procesos que no han continuado. Y hoy el Señor quiere volverte a llevar a un proceso de vida espiritual, pero necesitas urgente tomar una buena decisión. Y quiero hablar con aquellas personas que dicen: yo soy una criatura, pero según la palabra que usted explica, pastor, no alcanzo a ser hijo de Dios. Hablo contigo, mujer, y hablo contigo, hombre, que está allí en casa. Necesitas entrar en un proceso de descontaminación. Y hablo con las personas que aún siendo cristianas, bautizadas, tienen un proceso de oscuridad y creen que ya todo se acabó. El proceso, le digo al líder, no ha terminado. Es más, está en su más alto índice de productividad, pero por causa de no creerle a Dios, el proceso se está estancando, y las decisiones que tomes de aquí en adelante no serán las mejores. Necesitas reconciliarte con papá. Necesitas volver a la senda antigua. Necesitas volver a hacer lo que un día hizo en el altar de Dios. Necesitas volver a tu grupo bíblico. Necesitas volver a predicar la palabra. Necesitas volver a meditar en la escritura. Necesitas a volver a tener intimidad con Dios. Porque si sigues caminando en ese proceso de alejamiento, las decisiones que a futuro vayas a tomar, las vas a tomar en tu voluntad y no en la voluntad de Dios. Hablo con los dos perfiles, con el que no conoce de Dios y con el que ya conoce de Dios. Porque la palabra es para las dos frentes. Si usted cree, amigo o amiga que me está escuchando, que su proceso no ha sido el mejor y que las decisiones han sido oscuras, yo te presento un nuevo proceso. Yo te presento un nuevo caminar. Y ese camino se llama Cristo Jesús. Pero necesitas aceptarlo. Si no lo aceptas, la decisión que tomes posiblemente no va a ser la mejor. Si crees posible meterse en ese proceso con Dios, permítame y deme el privilegio en esta mañana de orientarte en una oración donde puedas reconocer a Cristo, pero también donde puedas arrepentirse de lo que ha hecho en el procesos anteriores, para que esta decisión que vas a tomar la puedas hacer de la mejor forma. Permítame y deme ese privilegio y acompáñame a esta oración, que es muy sencilla, pero tiene profundidad en el corazón del hombre cuando la hace allí en su interior. ¿Me quieres acompañar? Tanto a los que están allí en sus casas como a los que están aquí, que me están escuchando, por favor, acompáñame por un momento a orar. Señor Jesús, estoy delante de tu presencia, Señor, una vez más, y te pido que quites de mí toda culpa, todo engaño, toda traición, todo pecado, toda cosa oculta que se ha levantado, Señor, en el proceso de la vida. Hoy me arrepiento de mis pecados y te pido, Señor, que hoy me puedas recibir en tu corazón, que hoy pueda yo entrar en tu presencia
y que tú seas mi único y suficiente Salvador de mi vida. Te acepto como mi mentor, te acepto como mi Padre a partir de hoy, para que me acompañe este proceso. Bendigo, Señor, la vida. Bendigo, Señor, mi estancia aquí en la tierra, pero te pido que me inscribas en el libro de la vida y no lo borres nunca jamás. Amén y amén. Permítame orar por cada uno de ustedes. Amado y eterno Padre, aquí estamos en tu presencia. Has escuchado la voz de tus hijos. Han clamado, Señor, por tu presencia y se han arrepentido de sus pecados. Te pido, Señor, que en este nuevo proceso de vida que sé que tú vas a guiar y a orientar, ellos puedan tomar las mejores decisiones. Bendigo, Señor, al liderazgo. Bendigo al líder que posiblemente ha estado estancado en el proceso y está a punto de tomar decisiones que no son. Hoy te pido, Señor, que la presencia de tu Espíritu le dé claridad a su mente y que ellos sean conscientes de retomar las sendas antiguas. Gracias te doy, Padre, porque sé que el proceso en tus manos es grande y poderoso en batalla. A ti sea la gloria y a ti sea la honra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bienvenidos a casa.